Bienvenidos a una nueva entrevista en Litoral Press TV. Hemos sido testigos en este comienzo del 2017 como nuestro país nuevamente se ha visto sometido a diferentes emergencias. Estoy hablando específicamente a los incendios forestales que han azotado a diferentes regiones de nuestro país, pero siempre debemos estar preparados para los sismos, terremotos, tsunamis que de vez en cuando nos azotan. Queremos conversar sobre emergencias, lo haremos con alguien que sabe. Estamos junto a Rodrigo Rebeco, él es asesor de emergencias, catástrofes y diferentes tipos de catástrofes, actualmente trabajando con diferentes parlamentos de la Unión Europea. Bienvenido aquí a Litoral Press TV. Gracias, muchas gracias. La Unión Europea y Turquía, porque todavía Sí. Turquía no forma parte de la Unión Europea. Creo que no sabemos si decir afortunadamente o ahí hay una palabra un poco que cuesta insertarla, pero el tiempo ha dado la razón, parece. Rodrigo, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia trabajando y para que las personas también puedan conocer un poco de tu currículum trabajando en diferentes lugares allá en Europa. Bueno, tuve Europa y un Siria. pasar, sí, tuve un pasar muy agitado desde el año 2011 con algunos temas de Fukushima, que le dejamos un poco en claro a las personas que después del mes 8 recién se pudo accesar a la planta para poder hacer todos los temas de estabilización de temperatura y manejo del reactor. Un equipo multidisciplinario que encabezó Naciones Unidas por la IAEA, que es la Agencia Internacional de Energía Nuclear, y obviamente con el respaldo de TEPCO, que es la empresa que estaba trabajando ahí. Y de ahí, bueno, empecé a ir a distintas misiones en distintos países, Filipinas. Esto bajo el alero de Naciones Unidas. Sí, claro. Y una linda experiencia. Ya terminamos nuestro periodo ahora con el señor Ban Ki-moon. Creo que es tiempo que vengan nuevas generaciones y hoy día un poco nos estamos centrando acá en Chile para poder enseñar a... Tú vienes llegando recién un tema con bomberos. En el mes de Temuco vamos a pasar el aviso, vamos a estar con bomberos, les vamos a... ¿En qué mes? En el mes de marzo, Ya. creo que entre el 18 al 21 vamos a hacer un seminario solamente enfocado para los bomberos desde el punto de vista de la emergencia, de lo que es trabajar bajo extrema presión, cuando te llevamos al límite en lo emocional en la emergencia, que son las cosas que hoy día faltan. Tú hablabas de trabajar bajo presión. Estuviste durante varios meses en Alepo, una ciudad que ha sido bombardeada. Estuve hasta constantemente. el 27, recién estuve. Cuéntanos cómo es la experiencia de vivir una situación de rescate bajo esas medidas de presión. Es súper complejo porque tú manejas los niveles al límite de tus capacidades emocionales, te tienes que abstraer de muchas cosas, tienes que pensar casi como una máquina. No entra en tu conciencia, por ejemplo, ver un niño de 7 o 8 años que se acerca a una multitud de 100, 200 personas y lo detonan. Eso a nosotros nos suena un poco hasta bizarro, casi de una película de ficción de terror, pero eso ya es el diario vivir. El caminar no es como caminar acá en Santiago. Tú tienes que saber sobre 200 modelos de trampas, de bombas que hay, y eso es en Gaza, en distintos lugares, es lo mismo, o sea, es el mismo patrón. Y vivir allá es complejo, porque vives literalmente bajo tierra, en trincheras. Cuando se hizo la migración fue bastante complicado porque muchas de las personas y colegas que son de distintos países del área de rescate tienen hijos, tienen parientes, muchos ven en ellos similitudes de rasgos de fisonomía y se quiebran. Entonces, detrás de esto tiene que ir inmediatamente la resiliencia, que es una palabra muy manoseada. Aquí no corre, aquí lo que corre es la disrupción del momento, es decir, cómo te saco de ese estado para volverte al circuito nuevamente. Y la incertidumbre de los buses que salían 1, 3, 5 y 6 de la mañana, los convoy con luces apagadas para poder llegar a Klik, que es la parte que está abajo de Siria, para poder llevar a los evacuados a una zona de tranquilidad. ¿Cuántos chilenos, Rodrigo, están presentes en estas labores de rescate? Hace poco hablábamos con Cristóbal Mena, una persona... Excelente, Cristóbal, te felicito. A quien tú conoces, sí. y que está hoy día asesorando al Banco Mundial. Estás tú en Naciones Unidas trabajando con el Parlamento francés, con el Parlamento turco. ¿Cómo estamos exportando cerebros los chilenos para emergencia en el exterior? Yo diría que no estamos exportando, que es terrible. Nos fugamos. Mira. La famosa fuga de cerebros, porque en Chile hay una condición muy especial del que sobresale mucho por conocimiento o está muy preparado o en general sobresale, hay que ponerle un pie encima y es una amenaza.
El concepto de nosotros, de hecho, si tú ves los Twitter, siempre discutimos con Cristóbal, somos muy duros en nuestros comentarios, pero es muy entretenido por WhatsApp, me dice, no, yo te encuentro razón, y nos mandamos unos audios bien simpáticos, pero nosotros tenemos las pautas bien claras, y cuando algo es lo correcto, bien, y cuando tiene una interpretación, por supuesto que yo tengo que decirle inmediatamente, con el respeto que ambos nos tenemos. Pero hay una cosa que a mí me ayuda mucho, que es haber diseñado los protocolos de la ONEMI en los años 80 con el señor Andrew Petrich Bowen, y que hoy día se siguen ocupando. Ojo, entonces cuando me dicen usted no sabe de protección civil, yo mejor guardo silencio, omito, pero en general hay una condición de descalificación. Es un poco fuerte la palabra, pero me dio mucha pena que llegara Cristóbal Mena, que varias veces yo lo he dicho en Twitter, es una eminencia, no es cualquier persona, es una persona que tiene un background enorme. Hemos estado en contacto, de hecho nos perdimos un mes justo cuando yo estuve fuera, él se había cambiado a Holanda, entonces le mando un correo y le digo, ¿dónde está? Es que me cambió a Holanda, sorry, y nuevamente nos enlazamos, y aunque tú no lo creas, no nos pudimos pillar en Chile, lamentablemente no pudimos, pero yo creo que luego lo vamos a hacer afuera, nos va a ser mucho más fácil. Pero en Chile hay dos personas, fíjate, que va un poco a levantar un poco el polvo lo que voy a decir, pero si tuviéramos que tener a alguien de emergencia, deberíamos tener nuevamente al doctor Maturana o a Carmen Fernández. Periodista, ojo, que todos la critican mucho, pero ella es una eminencia en protección civil. ¿Y por qué Carmen Fernández, una figura que fue tan cuestionada después de... Fue cuestionada por un tema político, me van a perdonar, pero las cosas técnicas no se pueden mezclar con la política. Y ella en lo técnico es muy buena, pero al llegar a un ente político te desarma la casa. Es como si tú estuvieras, no sé, en la casa de tus papás, llegas con tu novia, llegan los papás y tienes ciertas restricciones. Esto es exactamente lo mismo. El ambiente político no se puede meter con el ambiente técnico. No puede salir un ministro, un subsecretario hablando de una emergencia. El FIMA y los países avanzados, ¿qué es lo que hacen? Tienen un especialista, él habla, él toma el mando del país, que le produce pánico al ambiente político, sobre todo con Fuerzas Armadas, y una vez que se libera la emergencia, porque las emergencias tienen plazos definidos, que es decir, poner bajo control esto que nos está alterando el diario vivir. Eso es una emergencia. Y una vez que eso ocurre, señor presidente, aquí está el mando, usted seguirá con los otros temas y nosotros apoyándonos en segundo plano, porque la emergencia no termina nunca, hasta que se da por cerrado el caso. Pero en Chile no es así, sale un subsecretario que la verdad tiene una empatía cero para hablar, o sea, es plano, debieran darle un poco de consejo porque es bastante monótono su discurso, un ministro que francamente no entiende nada y los asesores que están muy al debe. Decir, bueno, es que también el subsecretario del Interior o el ministro del Interior no tiene, creo yo, por qué entender de emergencia. O sea, por ahí deberíamos partir cuestionándonos la figura que hablas tú de una persona que asuma, quizás no el mando del país, pero el mando de la emergencia bajo el presidente de la República y trabaje en la liberación de fondos, como ocurre en Estados Unidos. La modalidad americana es el especialista que manda el FIMA en este tema, vendría a ser como la ONEMI. Es decir, en este caso sería el señor Toro que toma el mando del país o de la emergencia y una vez liberado entrega el mando nuevamente al gobierno. Pero acá hay temas súper complejos. Mira, en los años 80 a mí me llevaba mi padre a unos juegos que se llamaban juegos de guerra. Te encerraban en una pieza, en ese tiempo estaba César Antonio Santos, así que te ponían un Betamax, se nos cayó los años, y él salía diciendo, ¿saben qué ocurrió esto en Valparaíso? Un terror, y te da toda la descripción y el problema de fondo es que estábamos aislados y no teníamos cómo nosotros llegar inmediatamente a enlazar a centros de ayuda como Santiago u otras regiones. Y ahí empezábamos nosotros a trabajar bajo presión con mapas, no estaba la tecnología de hoy, y de repente uno decía, hay un puente que se llama el Puente de los Azules que está cerca de Laguna Verde y por ahí pasamos camiones de 22 toneladas y tenemos conexión. Y eso significaba que las Fuerzas Armadas se enojaban con nosotros porque se les pasó ese camino. De eso se trataba, de llevarte al límite en 4 paredes con los peores escenarios. Y hoy día eso no se hace. Hoy día me da vergüenza cuando dicen fue un éxito el simulacro de terremoto. Claro, pero para mí sería exitoso si tenemos un preinfarto, si tenemos un lesionado, un quebrado, un descompensado, porque esa es la realidad. Y eso es lo que no quieren entender las autoridades porque los asesores que tenemos son mucho cartón y poca práctica. Rodrigo, tú has estado en emergencias reales. Muy complejas. No en simulacros. No, en el mundo real. ¿Cómo ves el manejo de la emergencia acá en Chile? Desde terremotos, tsunamis a los incendios forestales, que son la emergencia temporal de enero y febrero. Bueno, voy a descifrarlo con una frase muy simple.
que la tengo registrada también, que se llama, somos genéticamente sísmicos y genéticamente desastrosos. Tú no te mueves con un 5 de tu cama, ni con un 6, pero sí te pones un poco más atención con tu oído y empiezas a escuchar, qué sé yo, el candelabro de la abuela que está en cierto lugar del departamento, de la casa, y tú ya con eso dices, ah, estamos en un 7, porque solo un 7 te mueve esa parte de tu lugar, de donde tú vives. Pero cuando sube este movimiento, esta magnitud y la intensidad, tú recién te pones en alerta. Un sismo de 7.7 dejó Ecuador en el suelo. A mí me tocó me llevó la OEA en el mes de abril y llevé 2 personas más de acá, y de verdad que no quedó nada en pie. Pero Chile tiene la capacidad de tener una buena norma sísmica. Hablaron mucho con el tema de que Concepción había caído este edificio y había colapsado. El Alto Río. El Alto Río. No colapsó, señores. Desde el punto de ingeniería no colapsó. Colapsa cuando se hace un naipe, como las Torres Gemelas, por ejemplo. Él simplemente se fue de espalda y se partió, pero quedó íntegro. Claro. Ojo, ¿qué pasó? Que mecánicamente abajo estaban los problemas. ¿Qué se hizo inmediatamente? Hoy día, en todos los temas de construcción, tiene que ir un análisis de un geólogo. Aprendimos la lección. Y eso hoy día nos hace hacer construcciones más resistentes, que hay dos tipos, asísmica y sísmica. La antisísmica, perdón. La asísmica, la que tenemos, esta es asísmica, resiste los embates de los movimientos oscilatorios y trepidatorios, que son los más letales. Pero también tú tienes la antisísmica, por ejemplo, el Costanera Center, el Titanium. A mí me tocó ver el Titanium un par de horas después del sismo que tuvimos. Y eso significa que si se rompió un estuco, está funcionando. Claro que los antisísmicos son más caros, pero tenemos patrones, tenemos un 9 punto y algo, tenemos el terremoto de 1906, o sea, tenemos una vasta y extensa escuela de terremotos. Hoy día estamos hablando de los temas del tsunami, también hemos tenido tsunami. Una niña con un concepto súper simple de que se recogió el mar, tocó la campana. ¿Y por qué fallaron las boyas? Porque hay que decir las cosas como son. Cuando cambiamos del régimen militar al de ahora, que se me olvida del nuevo sistema que tenemos, se eliminaron todos los protocolos de la ONEMI. Le recortaron casi un 95% de los recursos. Teníamos una red de sensores de boya de más de 400. Y dijeron, no, es muy costoso. Y de partida, sáquenme a las Fuerzas Armadas y sáquenme a radioaficionados. Eso es lo que ocurrió con el cambio democrático político que tuvimos en Chile. Pero ahí está el doctor Maturana y Carmen Fernández. Pero se lo impusieron. Será muy director, pero le quitaron los recursos. Y ellos, a su vez, con todo esto que es muy pequeño, hicieron grandes cosas. Y te digo, grandes cosas. ¿Se acuerdan del aluvión de Antofagasta, el que pasó en la quebrada Macul? ¿Cuánto demoraron en llegar los equipos de respuesta? Menos de 30 minutos. Hoy día, Rodrigo, ¿cómo ves a instituciones como la ONEMI? La veo deprimida, la veo sitiada, por decirlo como diríamos en la época medieval. No tiene capacidad de nada. Hoy día es meramente una bodega gigante. Siendo un país genéticamente sísmico. Absolutamente. No tiene poder, no tiene capacidad de decisión. Se declaran tardías las alertas rojas. El incendio que ocurrió el otro día en Valparaíso, lo vi de inicio a fin, el último que tuvimos, o sea, el penúltimo. Y le tomé el tiempo, o sea, vi la primera pluma hecha a andar cronómetro y la primera alarma que lamentablemente estamos ocupando las alarmas de tsunami en Valparaíso, no quieren entender que estamos equivocados, sonó a los 29 minutos y a los 45 salió el primer Dromader desde Torquemada, claro, teniendo Rodelillo como base los Dromader. O sea, Rodelillo está en primera línea a 4 minutos, 3 minutos y fracción. El piloto debe estar arriba de la nave, no en la oficina. Eso es una emergencia, eso es una clave roja. Y mientras no entendamos esos conceptos, estamos perdiendo minutos valiosísimos porque el fuego no respeta. Hace pocos días fallecieron 3 brigadistas en un incendio forestal y se ha cuestionado también mucho el equipamiento que tenían. ¿Cuentan los brigadistas con equipamiento acorde a este tipo de incendios forestales cuando las temperaturas, cierto, que tienen que combatir sobrepasan los 1000 grados Celsius? No hay nada. ¿Pero cómo no? Nada. No, ninguno de los equipos que está hoy día ocupando CONAF no califican. Y créeme, de temas de protección personal, domino muy bien el tema. Ayer estuvimos hablando con 2 personas, te puedo recomendar incluso
un par de personas que puedes entrevistar que están muy también relacionadas en el tema netamente forestal. Y de verdad que si tú ves las especificaciones de la tela, se queman vivos. No hay Nomex, no hay una infinidad de terminologías que la gente no entendería, pero en resumen, Es que no, son telas especiales que resisten el fuego. Cuando uno va y ocurren este tipo de tragedias, por ejemplo la del ejército en Antuco, conoce los Gore-Tex, que para una persona normal uno o entiende que las resiste capas. el frío. Ahora la contraposición, para el calor existe el Nomex. Nomex. Por decirte uno. Ya. Es una fibra policarbonada que es aislante del fuego, de la temperatura, en realidad de la irradiación. Porque sepa la gente muy brevemente que los fuegos no son espontáneos, sino que el cuerpo que está más frío trata de igualar la temperatura de la gente, en este caso de la llama, y llega un momento que se satura y ahí sale como un humito, que es un vapor, y se enciende. Bueno, eso es pirólisis. Y eso es directamente radiación, y tienes la convección y un montón de términos que hoy día ocupan los bomberos que la gente no entiende, como el rollover, como el jumping, etcétera, que describen un poco la acción de lo que está ocurriendo. Eso hoy día no veo los especialistas que asesoran. Eso hoy día no veo. Yo soy un tragahumo. Tragahumo en la jerga significa que hay estado en incendios forestales, como dicen los niños, hay estado, o sea, estáis con las patas con ceniza, te lloran los ojos porque sientes un sarro de repente por las cenizas mismas. Tú ves ver saltar pavesas por kilómetros a veces. Y eso es un tema súper complejo. Hoy día un brigadista, que debiera llamársele por respeto también bombero, y ojo, un llamado de atención a los bomberos en Ñuñoa, ¿cómo se les ocurre prohibirle entrar a unos brigadistas especialistas en terreno? Porque ellos dicen somos bomberos. Y aquí en la emergencia todos somos amigos, aquí todos tenemos que ayudar, tenemos que pasarnos de listo, no tenemos que tener codazo en la emergencia. Y eso hoy día, un brigadista hoy día está expuesto. Y la preparación es igual que un temporero, 50 horas. El fuego tiene fuerza y movimiento propio, igual que el agua. Y mientras no entiendan ese concepto, con 50 horas tú vas al suicidio. Y eso es una figura legal. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a ti. Te esperamos también cuando regrese a Chile para conversar de otros temas interesantes. Encantadísimo, con la mejor disposición. Muchas gracias a ustedes también por ver esta conversación. Recuerden visitar www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición de esta entrevista en los canales regionales.